Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutos más, unos 3 minutos más para ver si se incorpora alguien más a la sesión. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Es nuestra última sesión. Quisiera pedirles de antemano una disculpa. Estoy un poco mal de la garganta, entonces me están dando algunos ataques de, de tos, y entonces voy a estar cerrando mm, el micrófono para no molestarlo tanto. ¿De acuerdo? Pues bueno, iniciando nuestra sesión del día de hoy, donde revisaremos el tema de análisis financiero e interpretación de los estados financieros, eh, pues bueno, vale que esto es un resumen, como lo iniciamos la semana pasada, ya de los conocimientos que adquirimos en las semanas anteriores, ¿sí? Desde nuestra primera semana ya sabemos cuando nos referimos a la información financiera, qué entendemos como información financiera, cuál es su origen, quiénes son sus usuarios y básicamente tener perfectamente claro cuál es finalidad o objetivo de los mismos, ¿sí? Y que no es otra más que la toma de decisiones. Ujú. Decisiones de inversión por parte tanto de la administración como de futuros accionistas, ver la situación de productividad, si nuestra empresa está produciendo ganancias, si están pagando dividendos o utilidades. Ajá. Entonces, pues bueno, ya sabemos que esta información pues sirve para esa toma de decisiones. Ajá. Y bueno, vimos que esta información financiera se presenta en unos documentos que conocemos como estados financieros. Ujú. Y
Y mencionamos que estos estados financieros, o en México hablamos de 4 estados financieros básicos, ujú, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el capital contable, ¿sí? Revisamos eso, de esos 4 estados financieros, revisamos 3, hablamos que algunos son estáticos, otros son dinámicos, ujú, y que estos en su forma, pues tienen tienen, tienen que cumplir con 3 elementos principales, ¿sí? Un encabezado, un cuerpo y un pie. Ujú. Entonces, todos nuestros estados financieros, ya sea básicos, secundarios, ujú, deben de cumplir con estas características, ¿sí? En el encabezado, nunca olvidar eh, indicar el nombre de la empresa, el estado financiero al que corresponde o reporta al que corresponde, el periodo que cubre ese estado financiero o reporte o a qué fecha se está elaborando. Ujú. Hablamos que para elaborar esta información financiera, ujú, y que se presenta en los estados financieros, pues tenemos que cumplir una normatividad legal, unos principios normativos o, o, o que no son definidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o la normatividad interna que es establecida por la alta dirección o por la dirección de la empresa para fortalecer el control interno de las mismas. ¿De acuerdo? Este concepto de control interno, pues bueno, irán aprendiéndolo en el desarrollo de su carrera. Ujú. Recuerden, no echar este, o pensar que esta materia es una materia de relleno para en las carreras diferentes a contaduría, administración. Creo que es algo que desde la primera sesión que tuvimos, pues se los remarqué mucho. Ustedes no van a estar siempre en la posición en la que actualmente se encuentran, ¿sí? Van a ocupar otras posiciones directivas, ejecutivas, donde tendrán que hacer la revisión de esta información financiera, ya sea de los estados financieros básicos o de alguna otra información que les requieran la alta dirección, ¿de acuerdo? Entonces hablamos ya de información financiera, hablamos de los usuarios de la información financiera, el objetivo de los estados financieros, ujú, la normatividad que tiene que cumplirse para generar esta información financiera y que van a asegurar que esta información financiera sea confiable, sea veraz, sea oportuna, sea comparable, ¿sí? Que son algunas de las características que debe de tener nuestra información financiera, ¿sí? De nada me sirve este, tener información financiera si la misma ya no es oportuna para la toma de decisiones. Recuerden que esa acción de tomar decisiones, pues bueno, es darle rumbo a mi organización o a mi propia persona, ¿sí? Porque estos conceptos también son aplicables a mi vida personal, ¿no? A mis finanzas personales. Ajá. Yo tengo que tener información para tomar una decisión, o sea, de ir simplemente de planear unas vacaciones o no, si tengo el recurso, si tengo el tiempo, si empatan
los tiempos de mi familia, ¿sí? Si, si, si en ese momento en que coordinamos que podamos hacer este viaje, pues podemos tener con los recursos o qué vamos a hacer para tener los recursos para irnos, ¿no? Porque tenemos que planear estas, estos eventos personales, ¿no? Y lo mismo ocurre con un proyecto en una organización, tenemos que planearlo, evaluar la factibilidad, el retorno de la inversión, el tiempo en que se estarán generando el retorno del dinero que se invierta, las utilidades que vamos a tener, los beneficios que vamos a tener, pero también tenemos que evaluar si contamos con el dinero suficiente para cuando el proyecto nos lo requiera se puede ejecutar. Ujú. Entonces, refiriéndonos ahora a los estados financieros básicos, pues tenemos el primero que estudiamos, que es nuestro estado de resultados, que mencionamos que en este estado de resultados, ¿cuál es la información que vamos a, a poder observar el mismo para hacer la toma de decisiones? La información que vamos a ver en este estado de resultados, pues vamos a ver nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos y por último estaremos observando si mi empresa está teniendo utilidades o pérdidas. ¿Cuándo, ¿cuándo definimos que nuestra organización está generando utilidades? ¿Cuál fue? ¿Qué tiene que haber para que mi empresa genere utilidades? ¿Y qué tiene que haber para que en mi empresa se estén generando pérdidas? Bueno, efectivamente, mi empresa, per- perdón, esta es la información que estaremos viendo en mi estado de resultados. Voy a tener una utilidad si mis ingresos son superiores a mis costos y gastos y viceversa. Voy a tener una pérdida si mis costos y gastos son superiores a mis ingresos. ¿De acuerdo? De ahí, de ahí tendremos que tomar las decisiones ya sea para incrementar mis ventas, eh, mantener esos niveles de venta, disminuir mis costos, disminuir mis gastos, eficientar mis gastos, ajá, para que tengamos el mayor beneficio con, con esos niveles de inversión que estoy teniendo, de gasto que estoy teniendo, ¿de acuerdo? El otro estado financiero que estudiamos fue nuestro balance general y recuerden que en el balance general o estado de posición financiera, pues vamos a poder observar nuestros activos, nuestro pasivo y nuestro capital. ¿Qué vamos a entender como activos? Pues bueno, recordemos que nuestros activos serán todos nuestros bienes y derechos, nuestros pasivos serán todas nuestras deudas y obligaciones,
Y el capital contable estará representado por las aportaciones que hicieron los socios y accionistas, así como también las utilidades o pérdidas que hayamos obtenido durante el desarrollo de nuestra vida como organización, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la información que estaremos observando en mi balance general. En este encontraremos información referente a, a cuánto dinero tengo en el banco, en cuánto me deben mis clientes, qué clientes me deben, este, qué antigüedad tienen las cuentas por cobrar de mis clientes, ya sea si están en tiempo, si tienen 30 días de antigüedad o 30 días que me debieron de haber pagado y no lo hicieron, 60 días, 90 días o más tiempo, ¿de acuerdo? Y eso, revisar esa información, pues me debe de llevar a tomar una serie de decisiones tanto en el área de crédito como en el área de cobranza, ¿ok? Y también tengo que evaluar la rotación de mis inventarios para ver qué está ocurriendo, si están por, eh, si se están generando las ventas suficientes, si mi producción está excediendo eh, ¿cómo se llama? La demanda, si estoy adquiriendo materia prima en exceso. Uh-huh. Toda esa información podemos observarla en nuestro estado de situación financiera, si le hemos pagado en tiempo a nuestros proveedores, a nuestros acreedores, ¿sí? Si tengo la liquidez y la solvencia para enfrentar mis pasivos a corto y mis pasivos a corto y largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, esa información es la información que estaremos observando en mi balance general de estado de posición financiera. Y por último, estudiamos lo que es el estado de flujo de efectivo, en donde vamos a observar cómo se está originando el dinero. Ahora sí, estamos hablando de entradas y salidas de dinero. Este estado financiero, recuerden que tiene que cuadrar con el importe de mis cuentas de efectivo, ya sea bancos, caja, inversiones. La suma de estos conceptos tiene que sumar o tiene que coincidir con el resultado del estado de flujo de efectivo. Si este resultado fuera diferente, pues bueno, mi estado financiero está erróneo. Uh-huh. Hemos también platicado ya de lo que es la evaluación financiera y la estructura financiera de una organización. Uh-huh. Y bueno, en la última actividad que tuvimos, pues este, aplicamos ciertas técnicas que aquí en esta semana estaremos platicando más detalladamente de estas técnicas de evaluación o de análisis de la información, uh-huh, en donde platicamos de diferentes razones financieras, índices financieros o ratios financieros, ¿sí? Que nos van a permitir evaluar la posición o situación, la rentabilidad, la productividad, la operación de mi organización, ¿de acuerdo? Entonces ya aplicamos ciertas técnicas
aplicamos ciertas técnicas con algunos datos de una empresa de manera muy sencilla, determinamos márgenes, determinamos capital de trabajo, determinamos la liquidez. A través de los márgenes podemos evaluar la productividad de la organización. Ustedes emitieron su, su interpretación de esta información, ¿de acuerdo? Y bueno, también les enfaticé que cuando escuchemos el concepto de estructura financiera, pues nos estaremos refiriendo a la composición o cómo está compuesta nuestra deuda, ya sea hacia cuánto le debemos a nuestros proveedores y acreedores y cuánto le debemos a nuestros socios y accionistas. Y bueno, eso es la estructura financiera de una organización, ¿de acuerdo? Pues bueno, para iniciar con el tema del día de hoy, permítanme compartirles la presentación. Ujú, para que vayamos revisando el tema. Bueno, el día de hoy nos toca revisar los siguientes temas, ujú, sí que son el concepto y objetivo del análisis financiero, la clasificación del análisis financiero, qué vamos a entender por análisis externo, los, los indicadores de la economía a nivel nacional que tendremos que estar evaluando para, para, para ver su impacto en nuestra organización, la economía a nivel mundial y el mercado en que opera la empresa. Dentro del análisis interno comentaremos a lo que se refiere el recurso humano, la capacidad fabril, las ventas de la organización, las finanzas y proyectos de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Comentaremos también algunas técnicas de análisis de estados financieros y su interpretación, que les digo, ya lo, ya lo comenzamos a aplicar estas técnicas, pero podrán de una manera más precisa identificar qué técnicas estuvimos utilizando para la actividad que desarrollaron, ¿sí? Veremos algunos ejemplos o algún ejemplo de estados financieros comparativos a través de números y gráficas. Comentaremos lo referente al método de tendencias, el análisis horizontal y métodos de relaciones, el análisis vertical que nos va a permitir definir nuestras razones financieras como la liquidez, la solvencia, la solidez, la antigüedad de saldos de clientes, la rotación de inventarios, el riesgo en el financiamiento, la productividad, rendimiento neto sobre ventas, costos sobre ventas y gastos sobre ventas. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos creo que se incorporan a los que ya habíamos comentado. Ya vimos que para determinarlos no hay que hacer más que una suma, una resta, una suma, una resta, una división, una multiplicación
para encontrar ese indicador, ¿de acuerdo? Y ese indicador nos va a estar dando cierta información que nosotros vamos a poder utilizar para fundamentar nuestras decisiones. Pero, pero recuerden que lo que hemos comentado es que estos indicadores de nada nos van a servir si nosotros no incorporamos en el análisis de esta información lo que vamos a ver que se puede estar dando cuando analicemos el análisis o cuando estamos haciendo el análisis interno de, de ciertos de ciertas variables que repercuten en el desempeño de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar. Ya, ya comentamos en relación a lo que es cómo y a partir de qué se genera la información financiera. También comentamos que esta información financiera pues se presenta en los diferentes estados financieros. En el mismo vamos a poder, y en los mismos vamos a poder observar la estructura financiera de la empresa y tenemos bien claro el objetivo de esta información, sí, que es la toma que es la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Pero para hacer esta toma de decisiones, pues lo comentamos, ¿sí? Deberemos de llevar o realizar un análisis financiero de cómo repercute esta información que estaremos obteniendo o cómo repercute o cómo es utilizada esta información a nivel interno o por los usuarios internos como los usuarios externos a nuestra organización. Internos, pues llamemos a los gerentes, directivos, alta dirección, externos a los bancos, proveedores, el mismo gobierno y posibles inversionistas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a entender por análisis financiero? Y decimos que el análisis financiero es un proceso donde se realiza el estudio, comparación e interpretación de los estados financieros, así como de otros datos de la operación de la empresa. Y para lograr esto deberán de realizarse ciertos cálculos en términos de porcentajes, los cuales deberán de ser fáciles de interpretar. Decimos que realizar un análisis financiero saludable permitirá examinar el presente, no, conocer lo que ha pasado en el negocio en periodos anteriores, examinar el presente y planear el futuro de nuestra organización desde un punto de vista financiero y económico, ¿de acuerdo? Pues esto creo que en otras palabras es lo que hemos venido platicando desde que comenzamos nuestra última sesión. Uh-huh. Es la información por sí que nos presentan nuestros estados financieros, eh, o más bien, esta información va a ser enriquecida, va a ser enriquecida con la información adicional que vamos a obtener de conocer cómo, qué es lo que hace mi organización, cómo, cómo, qué es lo que está pasando alrededor de mi organización, ya sea a nivel
nacional o a nivel internacional. Ujú. Eso va a permitir que yo tome y fundamente de una mejor manera mis decisiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver que algunos de los objetivos del análisis financiero son los siguientes. Uno, permite a los administradores del negocio, perdón, analizar la condición y el desempeño de la empresa en el presente, verificar varios aspectos de salud económica y financiera de la empresa, si tenemos solvencia, si tenemos liquidez, la rentabilidad de nuestra organización. De acuerdo, permítanme. Perdón nuevamente. Tres, conocer la capacidad de endeudamiento, rentabilidad, fortaleza y debilidad financiera del negocio. Recuerden que es bien importante que cuando estemos solicitando financiamiento, pues tenemos que cuidar mucho no perder el control de nuestra organización, ¿de acuerdo? Vamos a, nos va a permitir analizar económica y financieramente una empresa para estimar su comportamiento actual y futuro, ¿sí? Nuestra información, ya sea de años anteriores, de actual y las proyecciones que hagamos, nos van, o más bien la información de años anteriores y la actual, pues nos va a permitir hacer proyecciones del comportamiento de nuestra organización hacia adelante, ¿de acuerdo? O también esto les digo que nosotros tenemos bien identificado este concepto de deserción, cómo se da en nuestro sector, las cuentas por cobrar, cómo se comportan, conocemos perfectamente bien el porcentaje de nuestros estudiantes que nos pagan anticipadamente, los que nos pagan en tiempo, los que nos pagan 15 días o 30 días posteriores y los que presentan eh, antigüedades mayores, ¿de acuerdo? Y también va a permitir tanto a administradores como a inversionistas y acreedores tomar decisiones en relación a la inversión, ¿ok? Nos permite cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa, conocer los éxitos y problemas de la empresa. Ajá. Si tenemos un éxito, pues nos va a permitir o identificar qué es lo que estamos haciendo para continuar haciéndolo y mejorarlo. Y nunca debemos de conformarnos con esos éxitos. Tenemos que buscar la forma de que estos permanezcan y a su vez buscar que estos se mejoren. O también encontrar los problemas que es algo que tenemos que identificar y tomar las decisiones correspondientes, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que ese problema sea corregido. También tenemos que nos va a permitir conocer la forma y el modo de obtener y aplicar recursos, ¿de acuerdo? Y que eso lo observamos en nuestro estado de flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces ya identificamos hasta este momento qué, qué concepto debemos de tener de análisis financiero, pues es un estudio, una comparación, una interpretación de nuestra información financiera que nos va a permitir encontrar o identificar el éxito
en nuestras decisiones, en los problemas que se están generando en nuestras decisiones, en decisiones de inversión, etcétera. Como vimos en el índice, pues bueno, la clasificación del análisis financiero, pues no es otra que el análisis interno y el análisis externo. Uh-huh. Y luego de esto, en el análisis externo, nos dice que se realiza con la finalidad de generar un diagnóstico de la empresa. Y este análisis se realiza sin tener comunicación con la empresa y para ello se dispone de la información que ya es pública acerca de la empresa o de los mercados en que actúa. ¿De acuerdo? Eso es el análisis externo o es ejecutado por usuarios externos a la organización con o sin conocimiento de nuestra organización. ¿De acuerdo? Y si es con conocimiento, pues bueno, será porque nosotros participamos o debemos compartir la información porque queremos compartir la información de nuestra organización o bien porque debemos compartirla en el caso de ser una empresa pública, ¿de acuerdo? Dice que para realizar este análisis externo deberemos de considerar diferentes factores que pueden afectar el comportamiento de la empresa y algunos son económicos, sociales o políticos. Tenemos que estar viendo noticias o leyendo noticias de qué está pasando en nuestro país, de qué está pasando en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esos elementos también ya les he dicho, perdón, ya les he dicho una y otra vez que debemos de tenerlos presentes y debemos de escuchar noticias, generar nuestros indicadores particulares que nos permitan tomar las mejores decisiones, ¿de acuerdo? Y estos factores de la economía nacional pues tienen que ver cuáles tienen que ver con estos tres indicadores económicos y financieros en el día a día tenemos que estar monitoreando. ¿Cuáles son estos, cuáles son estos indicadores? Que los oímos una y otra vez. Y si no los han escuchado, pues pongan interés en empezar a conocerlos, ¿de acuerdo? Algunos de ustedes son muy, muy, muy jóvenes, entonces empiecen a generar la importancia de estos indicadores. ¿Cuáles son? Pues bueno, hablamos del tipo de cambio, de las tasas de interés, de la inflación, ¿sí? Vemos mucho, mucho, mucho estos conceptos o estos índices, ¿sí? Eh, que son variables monetarias y financieras y que están en control del Banco de México. Pero por otro lado también tenemos una política fiscal que depende de la Secretaría de Hacienda, ajá, entonces donde vemos el incremento o decremento de las tasas impositivas o de la generación o de nuevos impuestos o de la ampliación de la base de contribuyentes, que eso es uno de los ha sido uno de los mayores problemas de nuestro país, en no poder acrecentar esta base de contribuyentes, ¿sí?
se ha tratado de controlar o aplicar algunos criterios para la, la economía informal, uh-huh, todo este comercio informal, sí, pero pues como ustedes y yo conocemos, pues bueno, el beneficio en muchos de estos recursos pues lo tienen los líderes de, de, de las asociaciones o sociedades estas o estas organizaciones de comerciantes ambulantes, ¿de acuerdo? Ustedes hemos visto eh, lo difícil que son estas organizaciones, ¿no? De, de manejar, sí, o sea, lo violentas que en algunos unos momentos son estas, ¿no? Y aquí, como les decía, pues bueno, hablamos de la política monetaria, política fiscal, política económica y comercial. Más adelante van a cursar una materia donde se estarán revisando tanto la política monetaria como la política fiscal. Sería padrísimo que les diera estas materias, ¿cómo se llama sistema financiero mexicano, mercados financieros? Son algunas materias que tocan, en los cuales se tocan estas políticas. Yo, la verdad es que esto pues fue ya con el tiempo que fui entendiendo la utilidad de poder eh, eh, entender la aplicación de esta política monetaria, cómo nos impacta, por qué suben o por qué bajan o por qué suben las tasas de interés y qué efectos tienen en la economía, este, los tipos de cambio, de qué manera este, impactan a la organización, ¿no? Lo que dice, ay, sí, se va a subir, y bueno, tiene el dólar a tanto y el barril de petróleo en tanto, cómo afecta esto, de qué manera se están utilizando nuestros impuestos, ajá, en qué programas, qué beneficios estoy obteniendo yo, ¿no? Entonces, en cuanto a la política fiscal, la política económica y comercial, sí, sí vamos a hablar, les digo que nuestro país es uno de los países con más tratados comerciales firmados con diferentes países en el mundo. Ujú. Y no podemos estar actuando como un país con una economía cerrada, ¿no? Pensando que pues, nada más consumir lo nuestro y eso es lo mejor que existe, ¿no? A lo mejor pudo haber sido una acción adecuada para esta reactivación, apoyar a nuestros productores, a nuestros agricultores en consumir los productos que se generan a nivel nacional, pero pues bueno, también hay que evaluamos mucho como consumidores la calidad de los mismos o la calidad que le damos a los mismos, ¿de acuerdo? En la economía mundial, pues son los mismos, hay factores o hechos que a nivel mundial pueden impactar a nuestra organización, ¿de acuerdo? Y tendremos que estar pendientes. A lo mejor pudiesen decir, bueno, pues a mí qué me sirve que en la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúnan y definan unos ciertos niveles de producción o de extracción de petróleo, ¿no? A mí, pues, ¿para qué me sirve eso, no? Pues, a mí ni me va ni me viene conocer ese hecho o tratar de entender el impacto que pudiese tener. Pero bueno, pues vimos en el año pasado, por los meses de abril,
en marzo, abril, mayo más o menos creo que fue que el precio de la gasolina disminuyó considerablemente, ¿no? Entonces había lugares donde la encontrábamos en 14 pesos, ¿no? Que era el precio de la gasolina por allá del 2018, si no, si no me acuerdo, si no me equivoco, ¿no? Un poquito más, poquito menos, que está la de los gasolinazos, ¿no? Y vamos a entender que ahorita el precio de la gasolina no va a bajar, y no va a bajar, ¿no? Porque es recuerden que casi el 50% del precio de la gasolina está compuesto por impuestos. Ujú. ¿Y para quién, espérame, perdón, quién es quién es el responsable de utilizar todo lo que de los impuestos se genera? Pues bueno, pues el gobierno federal y él se encarga de distribuir estos hacia los estados, ¿no? Entonces, pero el precio de la gasolina no va a bajar, no va a bajar. Ujú. Porque no es una de las fuentes ahorita de ingresos del país, así como la, la presión que está ejerciendo el SAT hacia los contribuyentes, ¿no? Y a lo mejor pues, en buena forma, pero también esto que hace algunas semanas que la tasa efectiva, no sé si alguno de ustedes escuchó, la tasa efectiva, la tasa efectiva. Con las empresas tenemos también la posibilidad de, de aplicar ciertas deducciones. Está marcado y contenido en las leyes, ¿no? Tributarias que podemos tener unos conceptos deducibles, ¿no? Pero pues bueno, ahí también viene la importancia de conocer la legislación para hacer que todas las facturas o CFDI cumplan con los requisitos que nos está estableciendo la autoridad, conformar los expedientes que garanticen que podemos demostrar la materialidad del gasto, ¿sí? Que es uno de ahorita que la autoridad está buscando decir que no hay materialidad en el gasto, ¿no? Que no es requerido para la realización de nuestra operación, el gasto que nos está rechazando, ¿no? Entonces es una parte que, o sea, realmente no tengan miedo de enfrentar a la autoridad. De repente, pues existe la PRODECOM, ujú, que tratará de que tanto la autoridad como nosotros tratemos de conciliar y encontrar, si no, pues hay un hay juicios para tratar de demostrar el hecho que la autoridad no está queriendo validar, ¿no? Entonces, no teman en ocupar los recursos legales o las, lo que la ley también nos permite para apoyarnos y tener mejores resultados, ¿sí? Vamos por último, en el análisis externo, pues tenemos la identificación del mercado en que opera la empresa, eh, que nos permita conocer la competencia, la oferta y la demanda existente. Perdón. Entonces hablábamos que conocer la competencia de nuestra empresa, la oferta y la demanda existente, y de qué forma ofrecer una mejor opción de servicio o de producto. ¿Recuerdan el ejemplo que les mencionaba de Kavak? La empresa está
autos seminuevos donde había levantado 8,000 millones de, no sé si de pesos o de dólares para incrementar su participación en el mercado, que ellos hablaban de un mercado de 70,000 millones de pesos anuales. Ajá. Les digo, no recuerdo si pesos o, o dólares. Ajá. Y donde ellos consideraban o tenían identificado que ellos poseían el 1% del mercado, el 1% del mercado. Y esta inversión de 8,000 millones les iba, pues no se comentó cuál era la proyección de crecimiento o que iban a traer del mercado, pero pues bueno, cada punto porcentual pues equivale a casi 1,000,000 de 1,000 millones, ¿no? A ver, 70,000, 70,000 millones. A ver, creo que ya me puse en un cero. 70,000 millones por un 1% del mercado son 700 millones. Ujú. Entonces, incrementar el mercado, o sea, imagínense si yo me agarrara el 10% de tener una participación de 700,000 a una participación de 7 millones, pues bueno, del mercado, pues este sería un incremento importante en mi nivel de ingresos, ¿no? Y estos son factores que debemos de evaluar, ¿no? También nos habla de estudiar el sector, qué es lo que venden, cómo son sus instalaciones, todo eso tenemos que evaluar los precios, si va a haber un crecimiento, yo voy a poder enfrentar este crecimiento del mercado, de la demanda, cómo podría impactarme un nuevo competidor, ¿no? Entonces tengo que estar pendiente de qué de cuál es mi participación y posición dentro del mismo, ¿sí? No puedo dejar que esto se vaya para abajo, ¿sí? Y es mucho de lo que pasa en nuestros negocios, ¿no? Que nos dormimos en nuestros laureles y de repente, ching, ya nos pegaron y ya tenemos que bajar cortinas, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre pendiente de analizar el tamaño del mercado, el crecimiento, el decrecimiento, cómo se están comportando los clientes potenciales y los clientes actuales, ¿no? Porque, pues bueno, veamos el impacto que tuvo el cierre de, de la economía en donde pongamos en el sector pues, de fiestas, de salones de fiestas, o en el impacto que tuvieron en las tintorerías, lavanderías, planchadurías, o en los restaurantes, qué impactos se tuvieron, ¿no? En cuáles repercutió y en cuáles favorecieron, ¿no? Donde estas ventas en línea, cómo crecieron, si mi empresa fue capaz o no fue capaz de adaptarse a estos cambios, ¿no? Entonces, todo eso hay que revisarlo y analizarlo, ¿no? En el análisis interno, pues tenemos que evaluar uno de los elementos más importantes en la organización, que es
el capital humano, ¿de acuerdo? Ya lo hemos comentado, lo importante, sin él, pues no podría existir, sin él no existe nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo es el clima organizacional de nuestra organización, cómo, qué talento estoy atrayendo hacia mi organización, ¿no? Porque ahora pues se habla mucho de la atracción de talentos, atracción de talentos, ¿no? Ujú. Recuerden, siempre hay que aportar un granito más y no es en el tiempo en el que estemos en la organización, sino en la calidad del trabajo que yo estoy aportando, ¿sí? Entonces, no es nada más hacer el registro y ya, y no confirmar si ese registro que yo llevé a cabo es correcto o no es correcto, si, si se cumplieron con los requisitos o no se cumplieron con los requisitos fiscales que debe de contener cada comprobante de costo de gasto, ¿de acuerdo? Entonces, identificar quiénes son mis clientes, la antigüedad de mis cuentas, pues, la rotación de mis inventarios, evaluar las ventas, evaluar eh, mis políticas de crédito, de qué manera impactan. Estos temas ustedes también los estudiarán con más detenimiento en futuras materias, pero bueno, ya llevan los elementos básicos, espero que no les olviden y ya saben si hay algo en que pueda utilizarles, pues bueno, apoyarlos, pues no duden en contactarme, ¿no? También hablamos y analizamos la parte de la fábrica en donde, perdón, donde tenemos que tenemos que analizar la capacidad instalada y la capacidad utilizada en nuestra organización. El estudio de cómo estamos realizando nuestras operaciones, si es la mejor forma, si hay mejoras formas de realizarlo de mejor manera, de mejor manera. Ajá. Entonces, eso, espera un momento. Perdón, ya estoy de vuelta. Entonces, en nuestras ventas, pues analizar nuestro, nuestro enfoque al cliente, la organización, cómo está integrada nuestro departamento, la información adecuada para ventas, cómo es esto, el benchmarking que debemos de realizar, conocimiento de lo que están ofertando nuestros competidores, sí, tener orientación hacia una estrategia de crecimiento en la eficiencia operativa, ¿no? Entonces, finanzas, pues tenemos que ver todos estos elementos, como es el análisis, la resolución de problemas financieros, diseño de estrategias financieras, diseño, evaluación y administración de proyectos de inversión, elaboración de escenarios de comportamiento financiero. Si yo muevo un hilito, cómo se comporta, si muevo el otro hilito, cómo se comporta, ¿no? Entonces, es la parte financiera de la organización, ¿no?
y los proyectos que es las propuestas de las diferentes áreas en tratar de mejorar la forma de hacer las cosas, eh, el impacto que tendría en cambiar equipo, renovar flotillas, adquirir una nueva máquina. Entonces, todo este tipo de proyectos, tanto tenemos que evaluar los beneficios que obtendremos, así como de evaluar los requerimientos que tengan este proyecto, ¿no? Estos proyectos, ¿de acuerdo? Vamos por último a comentar lo que son algunas técnicas de análisis de estados financieros y su interpretación, ¿de acuerdo? Entonces hablamos y esto no es nuevo, ya ustedes ya lo han hecho, ajá. Entonces vamos a hablar que existen técnicas como estados financieros comparativos, estados de cambio de la situación financiera, el método de tendencias y análisis horizontal. Sí han visto o sí entienden el análisis horizontal. Pues bueno, tenemos hacia información ya sea del año anterior, del año actual, del, del, del presupuesto. Sí, les digo que les comento que aquí nosotros en el sector educativo, pues nuestros estados financieros comparativos son en relación al año anterior, el presupuesto o el budget y el forecast. Uh-huh. Entonces nosotros comparamos nuestra información o el comportamiento de nuestra o las tendencias de nuestra información con relación a estos a estos a estos datos que conocemos, no a esta información bueno, más que datos es información de años anteriores, lo que proyectamos que iba a suceder en el año actual y lo que hemos proyectado impactando ya con alguna información real y otra presupuestada para algunos meses, ¿de acuerdo? Entonces, este método de tendencias o análisis horizontal es hacer la comparación ya sea en, en dinero, unidades monetarias y también en porcentajes para observar si hay un incremento, decremento, de qué nivel de qué nivel de variación está teniendo positiva o negativa, qué porcentaje. La propia organización te dirá, bueno, todos aquellos, esas variaciones mayores al 5%, pues me las tienes que explicar, ¿no? Ya sea para arriba o para abajo. Sí, porque tanto para arriba como para abajo algo está ocurriendo que debe de ser evaluado, ¿de acuerdo? Tenemos el método de relaciones o análisis vertical. Este método de relaciones, pues es el que ustedes utilizaron para realizar su actividad. Ajá. Eh, Vimos la relación que existía de la utilidad bruta, utilidad de operación o utilidad neta en relación a nuestras ventas totales. Perdón, nuevamente. Y gracias por entenderme. Entonces vemos este análisis de relaciones, pues ustedes ya lo revisaron, ya lo utilizaron, ya este, utilizaron este método de análisis vertical, además de que hicieron la interpretación en relación a las a los resultados que obtuvieron en cuanto a definir si la organización contaba con niveles adecuados de liquidez y cómo era el comportamiento en relación a la productividad de la misma, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso de unos estados financieros comparativos que los acabamos de comentar. Puede ser en número gráfica o combinado. Normalmente creo que lo utilizamos combinado. Vamos a ver que aquí se está comparando la información
de, de los años de 1982, 83, 84, 85 y 86. Y bueno, aquí se obtendría, tendríamos que tomar como base a la mejor el año 1982, el año ante el último, compararlo si se ha mejorado, si la tendencia, yo saco mi variación en porcentaje, en cantidad y en porcentaje veremos, iremos definiendo ciertas tendencias en cada uno de los rubros, ¿sí? Mis ventas, que, a ver si, ¿cuánto crecí? En ventas entre el año, vamos a hacer el ejemplo, 15 millones, no, 15,217 entre 13,678, creció un 11%, y entre 1984 y 1983 tuve entre 1217, tuve una disminución, a ver, espérenme, déjenme ajustar mi calculadora, 15,192 entre 15,217, allí casi me mantuve, no hubo crecimiento, sí, pero entre 16, entre el 84, 85 crecí, entre 15,192, un 11% nuevamente, pero luego en 86 volví a caer, mis ventas volvieron a caer, 13, entre 16, 86, disminuyeron casi un 22% mis ventas. Entonces, esas tendencias tengo que evaluarlas para ver de qué forma. Uh-huh. Miren, acá abajo están las total inventarios. Aquí está. Mi año base es 1983. Uh-huh. Aquí vemos mi año base. Aquí están las comparaciones. Aquí es el 100% de todos. Entonces, mis ventas en mis inventarios el año anterior fueron, en el 82 fueron el 79,43%. O sea, hubo un incremento en mis inventarios de casi el 21%, pero una disminución en los años siguientes. ¿Cierto? Y así vamos viendo cada uno de los ejercicios. Uh-huh. Estoy comparando. Aquí vemos de manera gráfica el comportamiento de mis ventas. Sí, aquí, miren, creció de un año a otro, después se mantuvo estable, creció, pero después vean el nivel, cómo baja en mi nivel de ventas. Entonces aquí es algo que tenemos que ver de manera, qué fue lo que pasó para tener este decremento, ¿no? Y aquí, si comparamos y vemos que mis ventas disminuyeron, pero mi costo de ventas va para arriba, pues tenemos que, algún problema se está dando que tenemos que identificar, ¿de acuerdo? Entonces, a veces pueden presentarse de esta forma o de la otra, y de numérica o gráfica, o una combinación de ambos. Uh-huh. Para entenderlo, ¿no? Vamos por último a ver lo del análisis vertical. Uh-huh. Donde pues básicamente para observar que este método ya lo utilizamos, y no hay más que hacer más que sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Uh-huh. Vamos a tener como base
un rubro y comparar, y compararemos la relación que existe entre uno y otro y utilizando el método de análisis horizontal, pues también podremos evaluar estos datos con años anteriores o con nuestras proyecciones, ¿de acuerdo? Pues en estos métodos de tendencia, pues vamos a identificar índices o razones como la solvencia, eh, la liquidez, la productividad, ¿sí? Entonces, aquí vamos y recordemos que la clase pasada comentábamos que nuestros índices o nuestras razones pues las agrupamos en razones de liquidez, razones de estructura de capital y solidez, razones de actividad, razones de rentabilidad. Uh-huh. Y bueno, veamos qué nos van a estar indicando cada una de estas razones, cómo calcularlas y en su material pues van a poder observar las fórmulas, ¿sí? Aquí liquidez me dice que va a ser igual a mi activo circulante entre mi pasivo circulante y lo vamos a verificar con número de veces. Vamos a tener la interpretación de donde por cada peso de deuda tengo 1.59 y 1.03 según el año que corresponda, ¿de acuerdo? Y así nos vamos a ir identificando cada una de las razones, uh-huh, y que corresponden al método de relaciones o análisis vertical. Yo creo que de esta forma incorporamos algunas razones o relaciones de las ya vistas en la semana pasada y en su material. Entonces aquí pueden observar las fórmulas y las interpretaciones que tendremos de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya de esta manera, si no tienen alguna pregunta, pues damos por concluida nuestra última sesión del presente módulo, ¿sí? Les agradezco por su participación. Les recuerdo que la actividad de esta semana tiene como fecha límite para su entrega el día de mañana a las 23:59 y que corresponde a su examen de evaluación. De acuerdo, ya vi que algunos ya comenzaron, Brenda ya hizo su examen, pero no dejen que se les pase, no se confíen y lo dejen para mañana última hora, ya no hay, ya después de esa hora ya no hay forma de que puedan realizar su examen, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por su participación. Este, les agradezco el haber estado conmigo durante estas 7 semanas y pues esperando que nos veamos en futuras materias. Hasta luego.